Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de muchísimas cosas que han ocurrido. Os tenemos que enseñar el nuevo Red Bull, lo que han introducido, por qué sí o por qué no es una copia de Mercedes, les va a salir bien, les va a salir mal. Sobre todo eso os lo vamos a contar en este vídeo, además de varias noticias interesantes que podréis encontrar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Vamos a dar comienzo y lo primero que tenemos que hacer es enseñaros primero, antes de todo, todas las liveries, todos los diseños de los monoplazas de Fórmula 1 de esta temporada. Ya han sido presentados, el primero fue en McLaren y luego pues van en esta fotografía que ha subido la propia Fórmula 1 en orden. Simplemente era enseñároslo. Realmente, bueno, hubo mucho miedo cuando se mostraron estos cuatro diseños, sobre todo creo que con el Alpine, porque era un cambio radical, a que no hubiera demasiado color. Realmente creo que, bueno, se nos queda una parrilla pues bastante buena en cuanto a diseños. Hay algunos que me gustan bastante, los de Aston Martin y Ferrari me gustan mucho, el de Mercedes cada vez que lo veo me gusta más, el de Red Bull pues es el de Red Bull, el de McLaren me gusta bastante, a mí el de Sauber también me llega a agradar, la verdad, al menos es distinto, pero bueno, estos son los diseños que han presentado los equipos para esta temporada, ya todos hechos, y ponemos la mirada rumbo a Bahrein. Tenemos que hablaros acerca del Red Bull, porque yo he estado toda la noche y todo el día pensando al respecto sobre esto y por supuesto, desde luego, antes de nada, antes de analizaros el cambio que ha introducido Red Bull y contaros si es o no una copia del Mercedes, una cosa que hay que decir es que, vamos, hay que aplaudirles porque se la han jugado. Desde luego han hecho un cambio de concepto cuando no lo necesitaban. Cuando todos los coches han ido hacia la dirección del RB19, ellos han ido por otro lado. Ellos han cambiado de concepto cuando no era necesario, cuando tú ibas a ir avanzado mientras el resto te estaban imitando ese concepto. O sea que desde luego hay algo que aplaudirles con respecto a esto, pero básicamente, ¿han o no copiado a Mercedes en cuanto a los pontones? Hay muchas cosas sobre esto, hay mucha gente hablándolo, lo comentábamos ayer y hay mucha gente diciendo de verás cómo sean capaces ellos de sí hacer funcionar el coche de Mercedes que ellos no fueron capaces de hacer funcionar. Bueno, os tenemos muchas imágenes para demostraros que no han copiado el concepto sin pontones. Sí hay copias del diseño de Mercedes y os vamos a explicar el qué son y por qué lo han hecho, pero no han copiado el concepto sin pontones. Vamos a ir paso por paso. La primera fotografía que se presentó del RB19 fue esta, una fotografía filtrada, y empezó el miedo. Los pontones en esta fotografía no eran visibles y la gente entonces empezó a especular. Al final era una fotografía filtrada, no había demasiada calidad, pero empezó a especular de dónde estaba la entrada de aire. Había quienes pensaban que se estaría por encima al estilo de Aston Martin. Así son los que han introducido en este año Aston Martin, que son unos, pues con, ya vemos, ese labio inferior muy adelantado y prácticamente que son horizontales. Esto no fue así y el render ya con buena calidad dio aún menos pistas, que esto ya fue lo que nos dejó a todo el mundo en shock, porque la gente empezó a discutir de ¿no hay entrada de aire? O sea, ¿de verdad no hay entrada de aire? ¿Cómo va a refrigerar el coche si no hay esa entrada de aire? Bueno, en otras imágenes que se acabó por ver, la entrada de aire sí se descubrió, lo único que han intentado ocultarla, y ahora es mínima y vertical. Es decir, tiene una entrada de aire muy similar a la de Mercedes en 2022 y principios de 2023. Y ahí ha empezado aún más la especulación. Es la misma entrada de aire que tenía Mercedes, eso sí es copiado, pero no todos los puntos. Ahora os lo enseñamos para que pongáis en contexto. Esta era la entrada de aire de Red Bull anteriormente, ya lo veis, muy al estilo casi de lo que ha introducido Aston Martin, por ejemplo, lo único que ellos llevado más al extremo. La entrada no es lo único que ha cambiado, también antes de esto os lo tenemos que decir, porque también vemos ahora cómo el labio superior es el más adelantado, a diferencia del año anterior que era el labio inferior, y eso todos los equipos de la parrilla también lo han estado copiando. Ahora Red Bull le ha dado la vuelta y ha sido el labio superior de la entrada del pontón el cual está más adelantado. ¿Por qué la gente dice que los ha copiado? ¿Por qué la gente dice que ha copiado a Mercedes? Bueno, pues como os digo, la entrada de aire sí es igual,
pero es lo único. Ahora os enseñaremos, os hemos tenido que retomar hasta Miami de 2022 para conseguir esta fotografía. Realmente hemos vuelto tan atrás porque, bueno, es la que he encontrado en mi galería que mejor se veía, pero en 2023, el primer tramo de la temporada hasta que cambiaron en Mónaco, tenían esta misma entrada de aire los de Mercedes. Y ahora, como veis, Red Bull tiene esa misma entrada de aire. Eso lo han copiado. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué digo que no es una copia literal? ¿Por qué digo que es lo único que han copiado? Porque sí tienen pontones. Básicamente, es muy sencillo de explicar. Ellos sí han mantenido los pontones, no han deshecho de los pontones. Lo único que han copiado es esa entrada de aire, que ahora os explicaremos por qué. Mercedes no tenía esos pontones. Esto es, por ejemplo, en los test de pretemporada de Bahrein del año pasado, antes de que regresasen a los pontones, y ya los hemos visto que este año los han vuelto a introducir, y esa es la verdadera diferencia. Lo que ha imitado Red Bull es el punto de la entrada de aire, y eso es lo sorprendente entre todo esto. Obviamente hubiera sido más sorprendente si desechan los pontones, pero ya Newey criticó mucho el hecho de este concepto sin pontones y que Mercedes cometiese 2 veces el mismo error. Hubiera sido muy raro que ahora Red Bull hubiera introducido el coche sin pontones. No es eso, lo que han hecho es imitar esa entrada de aire. ¿Cómo va a funcionar esta entrada de aire tan estrecha que realmente a Mercedes no le funcionó? Tuvieron problemas, muchos problemas de sobrecalentamiento, y cuando regresaron a los pontones abrieron mucho esa entrada de aire. Bueno, pues hay diferentes salidas a lo largo de los pontones con las que Red Bull espera conseguir refrigerar su motor. Pero en este sentido, como os digo, no han copiado los pontones de Mercedes del concepto sin pontones. Incluso ha habido gente en la cual ya en redes sociales empezaba a decir, si el concepto de Mercedes fue el zero pod, ahora el de Red Bull es el no pod. No es así, porque pontones sí tiene. Lo que han copiado es esa entrada de aire, que es algo, como os digo, súper arriesgado, porque puede generarles muchos problemas si no aciertan con el cambio, y lo tenían muy fácil para no jugársela y seguir con lo que tenían, pero desde luego no han copiado el concepto sin pontones. Red Bull mantiene sus pontones, y eso es algo que quería también dejar claro. Eso es algo que hemos estado viendo, y esto solo provoca pues cambios en ese flujo del aire, que será más difícil ahora de refrigerar el motor. También entrará menos aire y se reconducirá aire por la estructura del monoplaza, que esa es la intención, porque hay algo en lo que sí ha sido claramente una copia lo que ha introducido Red Bull, pero esto ya lo llevamos diciendo desde el martes porque se pudo ver en aquel filming day que realizaron en Silverstone. ¿Qué es lo que desde luego hay una clarísima inspiración en el Mercedes en el W14? Esto, lo estáis viendo ahí, ese canalón que han introducido, que al final la intención es conducir el aire hacia la parte trasera, y con esto al final que haya una entrada de aire tan pequeña y esa forma que tiene ahora el pontón, la intención es para intentar conseguir conducir ese aire hacia ese lado. También por los puntos de salida de refrigeración que os hemos enseñado, la intención es conducirlo por ahí porque puedes generar más carga aerodinámica trasera. Esto sí es una copia directa al W14, lo tenía Mercedes el año pasado. Es más, lo que tiene Red Bull es casi clavado, casi calcado. Incluso Mercedes este año, que también lo mantiene, es menos fuerte, es menos exagerado, es menos agresivo, y Red Bull tiene exactamente calcado el que tenía Mercedes el año pasado. Y esto también lo han introducido distintos equipos. Os pongo, por ejemplo, Aston Martin, que también lo han introducido a su manera, pero muchos equipos también lo han llevado a cabo. Esto es algo que muchos equipos ya han calcado de lo que tenía Mercedes. Esto es positivo, este cambio, ya os lo hemos explicado el porqué, porque reconduce ese aire a la parte trasera y consigues generar mayor carga aerodinámica, pero lo de Red Bull es solo una forma más de intentar conducir ese aire hacia ese lado. Con una entrada de aire más estrecha, quizá creen que necesitan menos aire, menos flujo de aire interno para refrigerar el motor, no les hace falta y consiguen generar esa mayor carga aerodinámica ahora llevándolo de esa forma. Es algo arriesgado, es algo extremo, es algo vanguardista, porque desde luego que se lo vimos a Mercedes y no les funcionó. Ahora si a Red Bull le funciona, es algo que no habíamos visto hacer nunca y que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. He visto análisis de Albert Fábrega que apenas ha hecho en esta pretemporada. He visto todo el mundo hablar al respecto sobre esto. Mucha gente interesada, amigos míos que realmente no están atentos a las presentaciones, como muchísimo la de Ferrari y Aston Martin por Sainz y Alonso respectivamente, a hablarme acerca de esto. O sea, desde luego ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Y que, ojo, voy a decir algo también,
no me extrañaría que quizá no lo veamos, porque ya se ha hablado de que todo lo que íbamos a ver en la presentación no iba a ser lo que veamos en Bahrein, iba a haber más actualizaciones, o al menos eso hubo información que se dijo ya desde el martes cuando se vio ese coche en Silverstone. ¿Pueden haber metido algo que no sea el coche final? Si hay alguien que pueda hacer eso es Red Bull, únicamente, y esto sea una maqueta y esto sean unos renders y sea únicamente para asustar, para hablar, para que se hable de ellos y no se presenten allí a Bahrein. Veremos qué es lo que ocurre con esto, pero desde luego hay que aplaudirle a Adrian Newey y a Red Bull, porque se la han jugado, porque han sido muy arriesgados, porque no tenían necesidad de hacerlo. Porque todo el mundo está copiando el RB19. Incluso Horner ha bromeado con esto. Horner lo ha dicho, lo dijo ayer, que todo el mundo está yendo hacia el RB19 y se alegra por ello. Lo ha dicho así, Horner. Todo el mundo estaba yendo en esa dirección y Red Bull ha aparecido con un coche muy cambiado. Con un coche que no es una evolución como habían dicho que iba a ser, es una revolución. Y no hay ningún problema en que sea una evolución. El RB19 fue una evolución de su predecesor. El AMR24 es una evolución de su predecesor. El MCL38 es una evolución de su predecesor. Cuando es una revolución, normalmente también implica que el coche anterior no era lo que querías. Mercedes ha hecho una revolución, ha cambiado drásticamente. Ferrari más de lo mismo. Y ahora Red Bull la ha traído sin necesidad, porque ya eran el coche dominador y era el coche al que todo el mundo estaba intentando imitar. Desde luego es arriesgado porque les puede salir muy bien. Les puede salir muy bien. Todo el mundo ha ido hacia en una dirección, ellos han ido hacia en otra, que ellos piensan que es mejor y que dominen más que el año pasado, o les puede salir muy mal y perder esa ventaja que tenían, perder ese puesto de dominante. Saldremos de dudas en una semana, dos, pero es o genial o desastre. No hay punto intermedio en este cambio que ha introducido el equipo Red Bull. Y comentaros también que me recuerda mucho al mejor Mercedes que vimos nunca. Aquel Mercedes de los 8 títulos de constructores, 7 títulos de pilotos consecutivos. Aquel Mercedes, lo bueno que tenía es que daba igual lo que les tirases, que ellos te lo mejoraban. Daba igual que les hicieras un reglamento en contra, como fue en 2018, ellos lo mejoraban. De repente eran súper dominadores, parecía que tenían una ventaja clara, quizá no demasiada, estoy hablando de 2019, eran una ventaja considerable, quedaron primero y segundo en el Mundial Hamilton y Bottas, pero los rivales tenían alguna posibilidad y aparecen en 2020 con el DAS. O sea, era un Mercedes que siempre iba a la cabeza, siempre iba 2-3 pasos por delante. Lo que ha hecho Red Bull es claramente demostrar eso, demostrar que están en ese punto, demostrar que desde luego van 2 pasos por delante del resto. Luego veremos si les sale bien o sale mal, pero ellos han traído algo que nadie esperaba y que todo el mundo les estaba copiando y de repente han aparecido con esta información. Por ahora no se sabe nada, saldremos de dudas, como digo, en esas una semana, dos. Newey ha dicho que lo que han podido probar durante el Filming Day en Silverstone por ahora ha sido positivo. Se correlacionó con el simulador tal y lo que ha dicho, o sea que los datos que le decía el simulador ha sido lo que se ha aplicado luego en pista. Veremos cómo se ejecuta luego eso, pero lo único que ha dicho Newey es que no saben cómo van a estar los rivales. O sea, también ha bajado las expectativas y ha dicho que, por supuesto, todo esto dependerá también de cómo estén los rivales. Pero desde luego dan bastante miedo. Veremos qué es lo que hacen, veremos cómo se aplica en pista, veremos si siguen en ese punto dominador o si la han fastidiado, que es algo que puede ocurrir también, por supuesto. Se ve muy difícil que haya ocurrido. También puede ser que la mejora no sea tan grande como mucha gente piensa. Porque desde luego es lo que os digo, no es tampoco, no han desaparecido. Si hubieran desaparecido los pontones y lo hacen funcionar, game over. O sea, vamos a mirar ya en 2026, porque el concepto sin pontones tenía una ventaja que es mucha menor resistencia aerodinámica al final, claramente. El concepto sin pontones, lo bueno que tenía es que en teoría, en velocidad punta, arrasaría. Mercedes no le salió, porque luego había más problemas, sobre todo el porpoising, que los hacía no funcionar. Pero imagínate que Red Bull, porque llevan el suelo más avanzado, lo hubiera hecho funcionar. Ya está. Si les consiguen hacer funcionar el concepto sin pontones y generar la carga aerodinámica suficiente para las curvas y demás, se ha acabado, pero se ha acabado 2025 ya.
pero no es el caso. Siguen manteniendo los pontones, simplemente han cambiado esa refrigeración del aire, van a generar más carga aerodinámica por la parte trasera, hay inspiración claramente en ese Mercedes, puede que no sea una mejora tan drástica, pero desde luego cuando pensábamos en ver un RB20 que fuera continuación directa del RB19 y simplemente una evolución, han callado a todo el mundo. Además, lo único a comentaros, también se ha notado, yo creo, por supuesto, que Red Bull no desarrolló el coche desde Hungría, que eso os lo comentamos aquí en el canal. Desde Hungría de 2023, Red Bull estuvo prácticamente sin desarrollarlo, pocas cosas trajeron, introdujeron unas mejoras, si no recuerdo mal, fue en Singapur, pero ya estaban programadas. O sea, ya estaban programadas desde Silverstone, entonces no tenía... desde Hungría no trabajaron básicamente en este coche, más allá de mínimos cambios que introdujeron dependiendo del circuito y demás. Entonces creo que en ese sentido se ha podido incluso notar bastante la ventaja que han tenido en este punto. Pero bueno, vamos a dejar a un lado ya el equipo Red Bull porque desde luego van a dar mucho de qué hablar, pero saldremos de dudas en una semana y vamos a irnos ahora a unas palabras que ha dado Fernando Alonso, el piloto asturiano, que ha hablado al respecto sobre los test de pretemporada. Recordemos que la próxima semana comienza la acción, no comienza el fuego real, sí comienzan las prácticas. Tendremos los 3 días de test que serán el miércoles, jueves y viernes. Ya os daremos más información al respecto sobre ellos, pero una vez más la Fórmula 1 solo tiene 3 días de pruebas previo a una temporada, a la temporada más larga de la historia. Y sobre esto Alonso lo ha criticado. Además, recordemos que Fernando Alonso empezó en una Fórmula 1 donde no había limitación de test. Había una Fórmula 1 donde podías hacer todos los test privados que quisieras y con el coche actual. Entonces, en ese sentido, era muy diferente. Y sobre esto ahora mismo lo ha criticado Fernando Alonso, no entendiendo cómo pueden pensar desde la FIA y desde la Fórmula 1 en que un campeonato del mundo se puede preparar con día y medio, porque recordemos que por piloto es simplemente día y medio, porque al final esos 3 días se los tienen que dividir entre los 2 pilotos de cada escudería porque solo salen a rodar 10 pilotos en cada sesión, que esto también lo ha criticado, no entiende que no salgan a rodar los 20 pilotos, pero no entiende cómo pueden pensar en eso, en que se pueda preparar un campeonato del mundo el más largo de la historia hasta el momento con únicamente 3 días, que lo que propone es que mínimo se fuese una semana como antaño, como anteriormente por lo menos se hacía en los últimos años, hasta que llegó este momento ya también de la pandemia, intentar reducir costes, que en ese momento es cuando se redujeron los test, con la excepción de 2022, que sí que se permitieron 6, que tampoco son demasiados. En lo que propone es que mínimo hubiera una semana completa de test en Bahrein. Las palabras que ha dicho el piloto asturiano son las siguientes: tenemos unas pruebas muy limitadas en Bahrein. Llevo todo el invierno pensando en esto, en lo injusto que es que solo tengamos un día y medio para preparar un campeonato del mundo. No hay otro deporte en el mundo, con todo el dinero que hay en juego, con todo el marketing y las cosas buenas que decimos de la Fórmula 1 y de estar cada vez más cerca de los aficionados, en el que eso ocurra. No puedo entender por qué entonces no vamos a Bahrein durante 4 días, que podrían ser 2 y 2 para los pilotos. Si vas 3, que no es par, que es un número impar, no puedes dividir entre los pilotos. ¿Y por qué no vamos con 2 coches? Porque ya estamos en Sakir y corremos la carrera siguiente. Pues desde luego que toda la razón del mundo en ese sentido. Ojalá hubiera más test y personalmente, pues oye, más acción, más Fórmula 1 y sería mejor para todos los aficionados porque vemos rodar a más. Es que en ese sentido también tiene razón. Pero bueno, al final la Fórmula 1, que ya sabemos que hasta quieren hasta reducir los libres, como ya sabemos, como lo hemos visto con el formato al sprint, pues bueno, pues si pueden reducir todo lo que puedan esto y simplemente limitarse a acción en pista, es la intención. Pero por lo menos la pretemporada sí que debería de ser, yo creo, completa, como Fernando Alonso comenta. Y vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar al respecto sobre Carlos Sainz con respecto al fichaje que ha tenido lugar de Lewis Hamilton por la escudería, que es para sustituirle, como ya todos sabemos. En su día se comentó que Carlos Sainz era consciente del fichaje de Lewis Hamilton antes de que se hubiera hecho oficial. ¿Esto es así o no? Pues efectivamente, tal y como ha confirmado el propio piloto madrileño, sí fue así. Él fue comunicado antes de que se hiciera oficial a la prensa de que Hamilton le sustituiría.
sabía de que le iban a cambiar. Aún así, lo que sí que dice es que fue muy sorprendente, porque le avisaron no fue con 3 meses de antelación, simplemente fue con unas semanas, pero recordemos que es que el caso de Hamilton se empezó a negociar todo en enero y se acabó anunciando el primer día de febrero, entonces fue una negociación muy rápida y a Sainz le comunicaron pocos días antes que no renovaría, y fue una grandísima sorpresa porque ya recordemos, y esto os lo habíamos contado anteriormente, que cuando se marcharon a las vacaciones de Navidad, Ferrari le había comunicado que sí que iba a renovar. Es más, habían aceptado las exigencias que había puesto Sainz de un contrato de más de un año, le iban a renovar por 2 temporadas, y de repente, al regresar de las vacaciones de Navidad, se encontró con que Hamilton le iba a sustituir, por lo cual admite que desde luego fue una sorpresa mayúscula. Sus palabras han sido las siguientes: fue un poco sorpresa, como para todo el mundo de la Fórmula 1, la noticia. Todo el mundo se sorprendió en cierto modo con lo sucedido y, por mi parte, conocí la noticia un poco antes que los demás. Es cierto que he tenido algunas semanas para reflexionar, para prepararme y también para prepararme para el lanzamiento del coche y la primera carrera de la temporada. Así que te da un poco de tiempo para digerirlo, sacar tus propias conclusiones y centrarte en la temporada 2024 y en la carrera que tenemos por delante. Pero el hecho de que haya sido una sorpresa para todo el mundo de la Fórmula 1 no es ninguna novedad y obviamente también lo fue para mí. Veremos qué es lo que ocurre también con el futuro del piloto madrileño, porque por ahora no tiene contrato con ninguna otra escudería, pero ya os hemos dicho en el canal que desde luego no tiene problema. Hay muchos asientos ahora disponibles, entre ellos el de Mercedes, que desde luego lo está abierto a él. En Sauber se mueren porque vaya, porque Audi lo quiere con locura. Hay muchas oportunidades, ya os lo hemos dicho, así que veremos dónde acaba deparando Carlos Sainz la próxima temporada. Lo último a comentaros en este vídeo y cerramos: desde Hockenheim han confirmado que la Fórmula 1 ha querido el regreso del circuito alemán y ojalá se diese. Esto primero os lo quiero decir. Pero ¿qué es lo que han confirmado? Bueno, pues esto lo han confirmado desde el circuito los organizadores, que ha asegurado que Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, ha tenido la iniciativa de que Hockenheim regresase al calendario de Fórmula 1. Recordemos que su último año fue en 2019 y es un circuito súper histórico en la categoría, pero no se ha podido acabar realizando, básicamente porque lo que dicen es que ahora mismo la necesidad económica que hay no es viable para Hockenheim. Es decir, las pretensiones económicas que requiere la competición hoy en día, la Fórmula 1, ya sabemos que, por ejemplo, se están firmando solo casi contratos de 10 años, cada vez el canon por estar en el calendario es más alto porque hay más demanda, cada vez te requieren más de que esté en mejores condiciones el circuito, que esté en mejores condiciones todos los accesos, las gradas y demás. Pues ahora mismo para el circuito alemán no es posible albergar un gran premio de Fórmula 1, y pese a que Domenicali haya mostrado su interés, es decir, que en este caso sea la Fórmula 1 directamente quien se haya acercado al circuito, no al revés, porque sabemos que ahora mismo hay muchos circuitos y muchas ciudades interesadas en albergar un gran premio, no ha sido posible por el momento. Así que veremos qué es lo que ocurre con Hockenheim. Ojalá regrese al calendario de la Fórmula 1, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y sobre todo sobre el análisis que os hemos realizado del equipo Red Bull y la mejora, el cambio que ha introducido. Si os habéis enterado bien, si me he explicado bien, dejadme en los comentarios, que estaré encantado de recibir vuestro feedback con respecto a esto. Yo no soy ingeniero, pero creo que lo he explicado de la mejor forma para que se entienda para cualquier persona que no sea ingeniera, porque por supuesto pues al no serlo tampoco uso tecnicismos y demás. Creo que me he podido explicar bien, pero ojalá haya sido así, me hayáis podido entender de manera correcta. En caso contrario, me encantaría también que me dejarais en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún contenido diario, porque os recuerdo que el miércoles hay test de pretemporada y hasta entonces va a haber mucho contenido en el canal todavía y seguiremos hablando de Fórmula 1.